Sí, es bien interesante pues pensar en todos estos perfiles y en todos estos, eh, pues digamos, movimientos que se empiezan a hacer por parte del gobierno, pero bueno, todo puede pasar, hay que esperar además el resultado del Consejo Nacional Electoral, lo que diga frente a la declaración del nuevo gobierno, hay que esperar también cómo va a manejar las cosas Abelardo de la Espriella. Yo creo que pues ya hay que empezar a pensar en lo que será ese gobierno porque, como lo hemos dicho también acá, eh, pues no van a cambiar las cosas, ¿no? Con el escrutinio no van a cambiar las cosas, es muy difícil pues que se revierta el resultado, entonces ya Abelardo de la Espriella pues se considera él mismo y la gente que está cercana como nuevo presidente de Colombia y por eso tienen que empezar a mover todas sus fichas y a empezar a pensar en lo que será pues el gobierno de ellos a partir del próximo 7 de agosto, que es el día en que se posesiona, además porque también lo confirmó aquí en Barranquilla su jefe de debate, el posible ministro de Comercio, Mauricio Gómez, que la posesión de Abelardo de las Espriella será en una guarnición militar. Mm. Él además ha dicho que no quiere vivir en la Casa de Nariño, en el centro de Bogotá, como siempre, digamos, es la tradición de los presidentes que se vayan allá, sino que va a gobernar en las diferentes ciudades de Colombia, en los diferentes territorios, que va a estar una semana en una ciudad, otra semana en otra. Esto pues así es tan fácil de cumplirlo, de hacerlo así, pero es lo que él ha dicho en medio de todos estos pronunciamientos que ha tenido recientemente en los medios de comunicación y en los escenarios también, en la plaza pública. Y otra cosa, Mariana, también que es bien interesante es que él, nos confirmaron ayer aquí en Barranquilla, no va a volver a dar entrevistas a los medios de comunicación y escogió un mecanismo para comunicarse con los colombianos, que es uno, bueno, un mecanismo no, sino dos. El primero, las redes sociales, y digamos, todas estas personas que tiene alrededor, que le manejan la comunicación a través de redes sociales, por ahí va a estar entregando mucha información. Y lo segundo, una rueda de prensa con todos los medios de comunicación cada semana, una rueda de prensa por semana en donde va a entregar como el balance y el avance de su gobierno y de su ejecución. Entonces, bueno, ya no va a ser posible hablar con él, si como candidato lo estábamos buscando y fue difícil, en este momento pues es casi que imposible y descartamos completamente poder tener ese espacio. Y finalmente, otra de las medidas que anunciaba Belardo de la Espriella, que también es muy difícil saber si lo va a poder cumplir, es que no va a viajar fuera de Colombia en estos próximos 4 años. Mientras sea presidente del país, no va a salir de Colombia. ¿Usted cree que eso sí es posible? Porque es que, a ver, si Donald Trump le dice a Belardo de la Espriella que vaya allá a Estados Unidos a una reunión, entonces ¿el qué va a hacer? ¿No va a ir? O si, no sé, hay como algún evento donde estén todos los mandatarios del mundo, en Francia, en Suiza y en estas cumbres grandes que se hacen a nivel de internacional en Europa y demás, entonces él tampoco va a participar. Él ha dicho que no, que quien estaría a cargo de esos trámites sería el señor José Manuel Restrepo, su fórmula vicepresidencial, pero de todas formas pues es como bien difícil creer que él no vaya a hacer ni un solo viaje mientras sea presidente. ¿Usted qué cree? Sí, yo lo veo muy difícil, muy polémico también, ¿no? Es decir, creo que es una decisión que puede tener algunos pros, pero yo la verdad creo que resulta poco estratégica. Lo que sí me sorprende es el tema de la prensa porque siento que se puede volver una amenaza a la misma libertad de prensa y a este ejercicio de control político y de seguimiento a las decisiones de un gobernante, que es un derecho pues tanto de la prensa como de la ciudadanía, y es hacerle las preguntas pertinentes, porque claro, uno dice, bueno, una rueda de prensa cada semana donde los periodistas pues puedan hacerle las preguntas indispensables, van a poder entrar todos los medios, va a haber ese permiso o esa autorización para
todos los medios sin discriminación para los que le hacen las preguntas difíciles y para los que no. Va a haber espacio para esas preguntas difíciles o van a estar, digamos que, controladas y vigiladas esos cuestionamientos. Yo creo que esto sí genera un panorama de mucha incertidumbre, al menos para la prensa, que era algo que igual ya veíamos venir, pero que un presidente no salga a dar declaraciones o que su narrativa sea la que él le sirve bajo ciertas normas y estándares y control, pues sí me parece bastante preocupante. Yo dudo mucho que si Donald Trump invita a Abelardo de la Espriella, como seguramente va a pasar, porque sabemos cómo se están manejando sus relaciones y sabemos que no son unas relaciones complicadas, al menos no en este momento, sino todo lo contrario, cercanas y muy, muy cordiales. Pues yo dudo mucho que Abelardo de la Espriella se niegue a ir o se niegue a asistir, y que Donald Trump se sienta cómodo, por ejemplo, reuniéndose con el vicepresidente y no con el presidente de Colombia, como ha sido históricamente entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia. La verdad, sorprendentes estas medidas. Lo de la Casa de Nariño, yo creo que sí, ya pues era algo que veíamos venir, y seguramente veremos a un Abelardo de la Espriella muy presente en Barranquilla, como usted lo decía. Sí, y por eso estamos aquí haciendo presencia también, Mariana, en Barranquilla, pues porque aquí fue donde él recibió los resultados. Incluso creo que tenemos ahí unas imágenes de lo que pasó esa fiesta en Barranquilla. Aquí también estuvimos con Julián, pues cubriendo todo lo que fue esa celebración, ese discurso en el que Abelardo de la Espriella, pues dice que va a gobernar para todos, dice que va a estar pues como muy pendientes de la oposición que le hagan, pero digamos, él asegura que sin autoridad no hay democracia, que va a fortalecer las Fuerzas Armadas, que por eso se va a posesionar en una guarnición militar y que va a garantizarle a la oposición pues sus derechos también. Entonces, bueno, bien importante lo que vaya a pasar. Mire que ya está en este momento hablando el presidente del Consejo Nacional Electoral, el señor Cristian Quirós, está en este momento dando una rueda de prensa en Corferias en donde explica en qué etapa va el escrutinio electoral a nivel nacional y está pues entregando un balance de lo que fue este proceso, esta segunda vuelta, que además, Mariana, pues creo que fue una de las más, las que tuvo más participación, un proceso electoral que tuvo la mayor cantidad de participación de personas en la historia del país. Estamos hablando que fueron 26 millones los colombianos que salieron a votar en esta segunda vuelta electoral, y esto significó un aumento de 2,3 millones de personas frente a la primera vuelta, cuando habían salido pues 24 millones de colombianos a votar. Y esto pues también es bien interesante destacarlo porque significa que hubo mucha participación, que la gente sí pues quiso salir a demostrar que la gente que pues querían participar de estas elecciones y de la democracia en Colombia. Escuchamos justamente un momentico lo que está diciendo a esta hora el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quirós. Y lo que quiero que todo el mundo entienda es que todos los procesos electorales tienen algunos inconvenientes y algunas solicitudes. Ese tipo de solicitudes tuvieron que presentarse ahí ante los jueces de la República, ante los notarios. Muchos de ellos fueron resueltos o están resueltas ahí en esa mesa. Las que no fueron resueltas y persiste la reclamación en la departamental y no se pudo subsanar ahí, llegarán acá al Consejo Nacional Electoral. Todas las solicitudes que presenten los colombianos, todas las solicitudes serán y tendrán que ser absueltas. Los formularios de las que me hablas y los que están sin firma, siendo una obligación de los jurados, que fueron las mesas que declararon que no contaron, fueron excluidas. Los servidores públicos transitorios, que son los jurados de votación, tendrán que responder ante las autoridades administrativas y judiciales.
Bueno, pues ahí vimos a Quirós de parte del CNE. ¿Esas eran solo unas declaraciones o ya terminó la rueda de prensa? No sé si sepa, Paola. No ha terminado, Mariana, es un fragmento de las declaraciones que está dando en este momento, pero seguramente durará un poco más esa rueda de prensa, pues porque usted me imaginará la cantidad de preguntas que tienen los periodistas, ¿no? Sobre todo este proceso, el balance, el avance, cómo va el escrutinio, cuándo van a decir exactamente, pues, que hay presidente en Colombia, cuando van a hacer la declaración oficial, cuánto más se demora, por qué no quieren abrir la votación en el exterior, las mesas en el exterior, revisar el voto a voto como lo pide la campaña del pacto histórico. Entonces, bueno, seguramente tendremos más información en unos momenticos, en unos minutitos, pero lo cierto es que sí, pues ya está dando explicaciones que el país también estaba necesitando y esperando, ¿no? Porque todo el mundo a la expectativa de que este escrutinio, pues en qué va, qué significa, por qué no lo han terminado, cuándo lo van a terminar, porque también lo hemos dicho, es la primera vez que, o bueno, por lo menos de lo que yo me acuerdo, que no se conoce el día de la segunda vuelta quién es el presidente de Colombia, o por lo menos no se declara oficialmente, por lo que pues tenemos una diferencia tan corta entre ambos candidatos. Entiendo que son 250.000 votos los que los separan y por ende pues está bastante compleja la situación. Lo que sí quiere demostrar el CNE, la autoridad electoral en el país, es que no somos Perú, no somos Venezuela y no nos va a pasar lo mismo que en esos países. A esta hora, por ejemplo, y después del 6 de junio, que se realizó esa segunda vuelta en Perú, no se sabe quién es el presidente y eso pues en Colombia no puede pasar, el sistema electoral aquí sí es muchísimo más rápido, muchísimo más eficiente, entonces por eso también el Consejo Nacional Electoral saliendo a dar estos partes de tranquilidad diciendo cómo estamos avanzando y seguramente en las próximas horas ya tendremos un resultado concluyente que permita pues hacer la declaración oficial. Sí, bueno, lo más cerca que estuvimos de Perú fue con los resultados, ¿no? Con esa diferencia, al menos en puntos porcentuales, menos de el 1% de diferencia entre los candidatos. Creo que es lo más cerca que hemos estado de unas elecciones como las peruanas, en donde también, digamos que se disputan la presidencia con márgenes muy estrechos, pero claro, allá son 20.000, 50.000, 80.000 votos. Aquí estamos hablando pues de una diferencia de 250.000 votos. Importante las declaraciones del CNE, como lo decía Paola, importante tener claridad y tranquilidad de cómo se está adelantando este proceso y que se esté dando con todas las garantías y que se le explique a la ciudadanía cuáles son los argumentos para no abrir las mesas como lo está solicitando la campaña de Iván Cepeda a través de también unas impugnaciones que pusieron a diferentes mesas y puestos de votación y a toda esta polémica que nos contaba el representante Alejandro Campo que hay alrededor de los votos en el exterior, donde sabemos que pues obtuvo mayorías Abelardo de la Espriella, ¿no? Entonces yo sí creo que igual son horas de incertidumbre, que se necesitan claridades sobre el proceso y sobre qué va a pasar, y supongo que lo que va a cerrar este capítulo y va a ser determinante son las declaraciones que dé Iván Cepeda, finalmente o reconociendo el escrutinio, dando como ganador a Abelardo de la Espriella o cualquier posición que en este momento se esté gestando desde el pacto histórico y desde la misma candidatura de Iván Cepeda. No sé, Paola, si usted alcanzó a escuchar, porque veo aquí muchos comentarios sobre ello en el chat, y es el tema de lo de Bernie Moreno, de esta relación o estas conversaciones tan cercanas con Abelardo de la Espriella, además porque tengo entendido que Bernie Moreno fue hasta Barranquilla a verse con Abelardo. Sí, aquí estuvo, Mariana, aquí estuvo en la casa de Abelardo de la Espriella en Puerto Colombia, aquí en Barranquilla. Estuvimos muy pendientes de lo que fue ese encuentro. Incluso tenemos detalles de lo que hablaron. A ver si alcanzamos a poner la foto. Ya les voy a mostrar la foto. Y lo que se sabe pues es que el domingo él llegó acá, a Barranquilla, el señor Bernie Moreno, y estuvo pendiente de los resultados.
se quedó esa noche acá en esta ciudad, en el norte de Colombia, y ayer en la mañana desayunó con Abelardo de la Espriella, le expresó personalmente las felicitaciones por su victoria y pues manifestó, digamos, como ese interés de reforzar las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, ¿no? Recordemos que pues el senador Bernie Moreno es de origen colombiano también, él es republicano por el estado de Ohio, pero es una persona que nació en Colombia y digamos que siempre ha estado muy cerca de todo lo que pase aquí en nuestro país. Dice desde la campaña de Abelardo de la Espriella que el senador Moreno conversó sobre el tema de migración ilegal, que Abelardo de la Espriella estuvo de acuerdo en que cualquier ciudadano que necesite asilo deberá regresar a Colombia y que él garantizará, o más bien, no Abelardo de la Espriella dijo esto, sino Bernie Moreno dijo que cualquier ciudadano que necesite asilo debe solicitarlo y que él garantizaría su seguridad y su protección. Por supuesto, acá me imagino que hablaron del tema de Beto Coral, usted ya lo mencionaba, y es bien interesante, digamos, lo que está pasando también en medio de esta relación entre Estados Unidos y Colombia, porque además el presidente Donald Trump, ahí está la foto, miren, la estamos viendo, esto fue ayer en la casa de Abelardo de la Espriella, él es el senador Bernie Moreno, abrazado con el presidente electo, y les decía pues que también el presidente Donald Trump se pronunció ayer, él dio unas declaraciones a los medios de comunicación, y los medios de comunicación, por supuesto, aprovechan para preguntar sobre Colombia, sobre los resultados de las elecciones, y el presidente Donald Trump, quien ya había puesto un trino diciendo que felicitaba a Abelardo de la Espriella, al tigre, ¿no? Como le dice él, el tiger, pues también se pronunció y dijo que seguramente va a ser un gran presidente, o por lo menos eso es lo que Donald Trump espera, y además pues que también se va a trabajar en fortalecer estas relaciones entre ambos países. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? A mí me llamó mucho la atención que, pues, haya medios de comunicación y líderes de opinión que simplemente por el hecho de que Donald Trump se haya manifestado tan rápido el pasado domingo, haya felicitado a Abelardo de la Espriella, pues ya consideren que es, digamos, como el resultado final, ¿no? O sea, no es Estados Unidos, y ahí yo estoy de acuerdo con pues personas de la campaña de Iván Cepeda que lo han puesto sobre la mesa, no es Estados Unidos el que nos tiene que decir quién es el nuevo presidente de nuestro país. Para eso en Colombia hay una autoridad electoral, para eso en Colombia hay unas instituciones que son las que manejan estos procesos, que son las encargadas de estos procesos y son las que tienen que confirmar que hay un resultado que es determinante y que da como ganador a uno de los dos candidatos. No es simplemente el hecho de que Donald Trump ponga un trino felicitando a alguien que ya pues podemos decir que hay presidente, y en eso sí pues tiene razón la gente de la izquierda que ha dicho pues que, a ver, por favor, esperemos un momento y además respetemos la soberanía de Colombia, porque Colombia no es ni Estados Unidos ni Donald Trump es nuestro dueño, entonces calmémonos un poco y esperemos, y pues también tiene que hacerlo el resto del mundo, ¿no? Hasta que no haya, digamos, acá como una declaración oficial, no se puede decir quién es el presidente, aunque sabemos que no va a cambiar la tendencia y demás, pero los presidentes, como lo hizo, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, ella, Sí. la presidenta de México, dijo, voy a esperar hasta que haya un resultado oficial y ahí sí, pues felicito al ganador, pero por ahora, pues no. Ujú. Sí, justo yo estaba pensando en ella porque fueron unas declaraciones que me parecieron bastante diplomáticas y acertadas. Claudia Sheinbaum, que también pues ha tenido o ha manejado una buena relación con el presidente Gustavo Petro, y que también se ha posicionado también muy fuerte para proteger la soberanía de México respecto a algunas decisiones del gobierno de Estados Unidos. Lo que yo sí creo que gesta o contribuye a que se esté priorizando, se le esté dando tanto poder a las declaraciones de personajes o de autoridades o incluso del mismo presidente de Estados Unidos, es cómo
la apertura tanto de la campaña como del mismo Abelardo de la Espriella a estas comunicaciones y a estas solicitudes incluso que ya le han hecho, como el tema del asilo de los colombianos, y creo que ahí sí este va a ser un punto de inflexión muy fuerte, porque venimos de un gobierno que marcó una postura muy contundente sobre el tema, por ejemplo, de la migración y de las garantías y el respeto de los derechos para los migrantes, como lo hizo el presidente Gustavo Petro, y contrario a eso, pues yo creo que esta política de migración sí va a ser o va a cambiar bastante según la relación que tenga el nuevo presidente con el gobierno de Estados Unidos. Y Bernie Moreno lo hace evidente y más que claro, y este punto es central y determinante para las relaciones, o lo está haciendo en las interacciones que tienen con Abelardo de la Espriella. Yo quiero leer textualmente una parte de El Trino donde él publica esa foto que acabamos de ver con Abelardo de la Espriella y dice: América da la bienvenida a los inmigrantes que llegan legalmente, no presentan solicitudes falsas de asilo, son minuciosamente evaluados, aprenden nuestro idioma, se asimilan y no socavan nuestra política exterior. Es decir, como un listado allí de requerimientos para quienes deseen migrar, y decir, venir a América es un privilegio, no un derecho. Eso fue uno de los mensajes que puso Bernie Moreno después del encuentro con Abelardo de la Espriella. Y yo sí creo que esto, pues además de referirse o de hacerle un guiño a toda esta situación con Beto Coral, de la que ya hemos venido hablando, pues sí marca una línea muy clara sobre solo vamos a aceptar cierto tipo de migrantes, solo vamos a aceptar o a darle el beneficio, por ejemplo, de la visa o de permanecer en nuestro país a personas que estén alineadas con esto y, por ejemplo, que no socaven nuestra política exterior, es decir, que no sean críticos de un gobierno como el de Donald Trump, ¿no? Bastante fuertes estas declaraciones y esta línea que se viene dando sobre pues la política exterior y las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? No tengo una respuesta para eso. Ay, no sé si Paola ahí me escucha, la dejé de escuchar yo por acá. Una actualización de lo que sigue pasando en este momento en el Consejo Nacional Electoral, porque sé que estamos muy pendientes de esto, ¿no? La gente también muy atenta a lo que está diciendo en este momento el presidente de esa entidad, Cristian Quirós. Él, en medio de la instalación de la audiencia de escrutinios nacionales de la segunda vuelta presidencial, acaba de responder a una de esas inquietudes que había por parte del Pacto Histórico y de la campaña de la izquierda de destapar, o más bien revisar cada una de las mesas, específicamente las que están en el exterior, voto a voto, y dicen que no es un capricho el hecho de que hayan descartado esa posibilidad. Dice textualmente: no es un capricho el no esperar a la llegada de actas y sobres con los votos depositados en el extranjero, ya que se trata de una orden constitucional el usar las actas de la registraduría de las votaciones en los consulados para lograr declarar la elección del presidente a tiempo para su posesión. Era lo que le estábamos diciendo justamente a Alejandro Campo, que lo entrevistamos hace unos minutos, y es que ya hay unas actas por parte de la registraduría, que esas actas son las que llegan al Consejo Nacional Electoral y que ya tienen el conteo de los votos en las mesas del exterior, y que con esas actas es que ya empieza el Consejo Nacional Electoral también a hacer el escrutinio. Entonces, digamos como que lo que dice el Consejo Nacional Electoral, como en palabras un poco más claras, es que ya se revisaron esos votos, ya se revisó uno por uno, entonces volverlo a hacer constitucionalmente no está permitido. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son?
diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.